Bueno, vamos a continuar con nuestra serie, la caída del antiguo Israel y la América actual. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 20. Éxodo 20. Vamos a leer un pasaje que podríamos decir que es uno de los más, no porque hay muchos importantes, pero uno de los más importantes que se encuentran en la Biblia y que es para nosotros, ¿verdad? Que es para nosotros. Este pasaje es el que sirve como fundamento para establecer una sociedad moral y ética que honre a Dios. Por eso es que Dios, al fundamentar la nación de Israel, les dio los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos servirían como fundamento para poder establecer una sociedad, una nación que pudiera reflejar el carácter de Dios, porque los 10 mandamientos, la ley, reflejan el carácter de Dios. Y entonces es por eso que Dios nos lo dio y por eso es que es un pasaje muy importante. Vamos a leerlo comenzando con el versículo 1, Éxodo 21. ¿Lo tienen ahí en su Biblia? Éxodo 21. Siempre es muy importante que lean, porque es una de las maneras en las que uno también recuerda, aprende, cuando uno ve, cuando uno oye, cuando uno participa, va aprendiendo. Dice así: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día 7º será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Versículo 11. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa o su esposo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey o su carro, ni su burro, ni su equipo de trabajo, ni nada que le pertenezca. Ni nada que le pertenezca. Palabra de Dios. ¿Se fijan por qué esto es fundamental para establecer una vida ética, moral? ¿Se imaginan ustedes que una persona, una nación que vive de acuerdo a estos mandatos
¿Se imaginan ustedes cómo va a ser? ¿Considera usted que va a ser una persona, una nación piadosa o carnal? ¿Cómo la ve usted? ¿Piadosa o carnal? Piadosa, ¿verdad? Piadosa. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es clara. No hay nada que podamos nosotros decir que no entendemos de estos 10 mandamientos. Señor, ayúdanos a que podamos verlos como tú quieres que los veamos, Señor, que los consideremos y los vivamos, Señor, porque sabemos que para eso nos has dado de tu Santo Espíritu. Guíanos a través de este mensaje, Señor, para que podamos también no tan solo escucharlo con atención, entenderlo, pero también para vivirlo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén. Bueno, déjenme darles un sumario de lo que vimos la semana pasada para poderlo conectar con la nueva información sobre la caída del antiguo Israel y la América actual. Y vimos, ¿verdad?, el por qué comparar a Israel con los Estados Unidos. Porque vimos, ¿verdad?, que el comienzo de esta nación, el fundamento de esta nación fue completamente similar al comienzo y al fundamento de Israel. Es por eso que los peregrinos que vinieron aquí a los Estados Unidos, pues ellos usaron mucha de la analogía de los pasajes bíblicos del establecimiento de Israel, ¿verdad? En cuanto al éxodo, salir de Europa, los diferentes países de Europa, para venir y establecer una sociedad que fuera exactamente establecida de acuerdo a las Escrituras, no a las interpretaciones de los hombres, como los reyes lo habían hecho, sino a las Escrituras, y poder establecer una sociedad que verdaderamente viviera de acuerdo a la palabra de Dios, una sociedad piadosa. La palabra piadosa quiere decir una sociedad que se parece a Dios, y para poderse parecer a Dios tenemos que conocer y vivir la palabra de Dios. Entonces eso era, ¿verdad? Y vimos, ¿verdad?, que es por eso que vemos que hay un ADN muy similar entre Israel y los Estados Unidos. Y aprendimos, ¿verdad?, que así es, ¿verdad? Cuando hay personas que tienen un ADN muy similar, como los gemelos, ¿verdad? Los gemelos tienen un ADN muy similar y por lo general las mismas enfermedades que aqueja a uno le va a aquejar a la otra, ¿verdad? Al otro gemelo. Y entonces así también estamos nosotros haciendo esta analogía de qué manera el antiguo Israel se enfermó. ¿Qué le causó esa enfermedad? Y estamos comparándolo ahora con su hermano gemelo, los Estados Unidos, cómo nosotros también podemos ser afectados con esas mismas enfermedades, ¿verdad? Y aprendimos, ¿verdad?, lo que causó la caída del antiguo Israel. Hermanos, acuérdense que lo que nos dijo el apóstol Pablo, que esas cosas que pasaron en el pasado, en el Antiguo Testamento, dice el apóstol Pablo, fueron escritas, quedaron registradas ahí con el propósito de que ahora nosotros podamos aprender de ellas, que nos sirvan a nosotros de amonestación, que nos sirvan a nosotros de luces rojas. Pum, pum, pum. Que Dios está diciéndonos, mira, cuidado, mira, esto fue lo que le pasó a Israel por estas razones, por estas causas, cuidado porque te puede pasar a ti, les puede pasar a ustedes. Entonces son advertencias que nos está dando. Por eso es que están escritas en el Antiguo Testamento y por eso es un error cuando dice uno, no, el Antiguo Testamento ya, eso no le hagas caso, puro Nuevo Testamento. No, eso es falso. Toda la Biblia es palabra de Dios y es útil, dice la Escritura, beneficiosa para nosotros. Entonces, aprendimos, ¿verdad?, qué fue lo que le causó la caída. Bueno, ahí en Deuteronomio dice que Israel, el pueblo de Dios, escogido por Dios, provocaron los celos y la ira de Dios al adorar ídolos repugnantes. Ídolos repugnantes.
Entonces vimos, ¿verdad?, que esos ídolos no eran nomás imaginación de la gente. Esos ídolos eran reales. Para que Dios los haya aborrecido, se le hayan hecho repugnantes, es porque eran reales esos ídolos. ¿Okay? Pero cualquiera puede decir, pero pastor, ¿cómo puede ser ídolo un figurín así hecho, ¿verdad?, de barro o algo? ¿Cómo puede ser eso algo real que pueda Dios repugnar? No, ¿por qué? Porque aclara, dice, ofrecieron sacrificios a demonios, a dioses falsos que nunca antes conocieron, ídolos nuevos recién llegados a los que jamás sus padres dieron culto. Entonces vemos, ¿verdad?, que son reales, por eso para Dios son aborrecibles. ¿Por qué? Porque los ídolos, los dioses falsos son demonios. ¿Cree usted en la guerra espiritual? Les hago la pregunta esa porque es muy común para nosotros, para todos nosotros, no creer en lo que no vemos. Por lo general, podemos creer hasta firmemente lo que vemos, pero lo que no vemos puede ser que no lo creamos igualmente que lo que vemos. Y ese es un gran error. Cuando nosotros no creemos igualmente lo que no vemos. Y hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual. En realidad, todo mensaje, hermanos, que usted escuche de la palabra de Dios, pues se puede estar predicando de asuntos y situaciones que son visibles y tangibles para el hombre, para el ojo del hombre, para la experiencia del hombre, pero en realidad, detrás de aquello que es visible y tangible, detrás hay algo invisible que está uno hablando de una guerra espiritual. De una guerra espiritual, y debemos de creerla. Porque eso fue lo que pasó con Israel. Perdieron la guerra espiritual individualmente, personas que habían experimentado las manifestaciones de Dios en las vidas de ellos como nación. Ustedes saben exactamente todo. Y sin embargo, esta caída de Israel, no crean ustedes que fue de la noche a la mañana. Fue paulatinamente, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Por eso es bueno cuando uno estudia las Escrituras ver este pasaje y este pasaje, cuántos años hay entre este evento y este evento. Porque muchas veces entre un versículo y a otro versículo puede haber como 80 años. Y uno cree que fue de la noche a la mañana. Pues no. Entonces, tenemos que creer que hay lo que nos dice la Escritura, que el apóstol Pablo nos advirtió y nos dijo, hermanos, nuestros enemigos no son de carne ni de sangre, no son seres humanos, son huestes espirituales de maldad que están operando constantemente. Esas huestes espirituales de maldad, esos demonios, ellos no tienen vacaciones, ellos no guardan el sábado. Ellos no duermen, trabajan 24/7, están operando en esa batalla espiritual. Y si nosotros estamos dormidos en nuestros laureles, vamos a caer en las garras, así como cayó Israel. Así como cayó Israel. Entonces, tenemos que recapacitar y ver la realidad de lo que la palabra de Dios nos dice y nos advierte. Dice, cuidado, así como Israel cayó y vino el juicio de Dios sobre ellos. ¿Se imaginan ustedes? Al pueblo que Dios escogió, al pueblo que Dios sacó de la esclavitud como a nosotros y los estableció en la tierra prometida, donde luego los tuvo que castigar de tal manera. Fíjense nomás qué castigo. Les prometió la tierra prometida, esa tierra que sería para siempre suya de ellos, y luego por su caída los sacó de la tierra. Se los llevó cautivos a Siria, se los llevó cautivos a Babilonia.
¿Queremos que algo así suceda para nosotros? Tal vez no exactamente que nos lleven a Babilonia o a Siria, ¿verdad? Que ni de vacaciones quiero ir para allá. Entonces, debemos de tomar en serio lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque vimos, ¿verdad?, como el apóstol Pablo mismo nos dice, ¿verdad?, que pero yo digo que lo que se sacrifica a los ídolos se ofrece a demonios, no a Dios, y yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Cuando no estamos conscientes de la verdadera guerra espiritual, sin saber yo, ¿verdad?, puedo entrar en comunión con demonios cuando empiezo yo a ser engañado por Baal, por Asterá, por todos esos falsos dioses que vamos a llegar, no sé exactamente en qué número de la serie de los mensajes, vamos a llegar a ver exactamente qué era lo que ofrecía cada uno de esos dioses. ¿Qué ofrecía Baal? ¿Qué ofrecía Asterá? ¿Qué ofrecía Moloch? ¿Qué ofrecía Mamón? ¿Qué era lo que ofrecía que era tan atractivo a la gente? Así también hoy en día siguen ofreciendo cosas atractivas en las que podemos nosotros caer y sin darnos cuenta, ¿verdad?, entrar en comunión con los demonios. Entrar en comunión, o sea, quiere decir tener en común cosas con los demonios. Tener en común la meta de los demonios, los propósitos de los demonios, las prácticas de los demonios, tenerlas en común con ellos. ¿Por qué? Porque ya las estamos viviendo y practicando. Entonces, son advertencias, ¿verdad?, para nosotros de esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo engañaron estos ídolos, estos demonios a Israel? Bien importante, porque la Biblia nos dice, para que tú aprendas. Para que tú aprendas, tienes que saber esto, porque son advertencias para ti. ¿Podrían estos mismos ídolos, demonios, engañar al hermano gemelo de Israel a los Estados Unidos? Sí, ya nos está engañando. Y es lo que quiero, que despertemos a la realidad de que ya estamos siendo engañados por estos mismos demonios, estos mismos ídolos, estos mismos falsos dioses que nos hemos hecho. Entonces, ¿cómo comenzó la caída de Israel? Si no fue algo, como les digo, de la noche a la mañana, fue algo que se fue trabajando, porque eso es algo que debemos de entender, que nuestro enemigo, que no es de carne ni de sangre, sino que son huestes satánicas de maldad, son seres espirituales de maldad, pero que son muy inteligentes. Son muy inteligentes, porque acuérdense que ellos eran ángeles. Cayeron. Pero toda esa capacidad angelical que tenían ellos ahora la usan para mal. Y entonces usan su estrategia para en contra de nosotros, la usan con inteligencia. Y poco a poco van haciendo su trabajo, no tienen apuro. Lo van haciendo poco a poco, como lo hicieron con Israel, poco a poco, hasta que la paciencia de Dios, porque Dios fue paciente. Y cuando Él ya trajo su juicio sobre ellos, no podían decir, pues no sabíamos, ¿por qué no nos advertiste? Porque vemos nosotros que los profetas les advertían y les advertían y les advertían y les advertían de lo que iba a venir, que abandonaran a esos ídolos aborrecibles ante Dios, que estaban mal, estaban constantemente advirtiéndoles. Así también nosotros no vamos a tener ninguna excusa, porque constantemente se nos está advirtiendo con mensajes, con la palabra de Dios, el Espíritu Santo ahí en la conciencia, advertencia tras advertencia. Y si nosotros no creemos en cuanto a estas advertencias, que hay demonios engañadores, y no lo pueden decir, ay, qué demonios engañadores, porque así muchas personas no quieren creer en lo que no ven, pero es una realidad. ¿Cómo fue que comenzó? Bueno, vamos a ver la amnesia de Israel, ¿verdad? La amnesia de Israel, que eso es uno de los métodos que usa estos demonios, estos ídolos, estos falsos dioses, poco a poco, ¿verdad?, de ir trayendo una amnesia espiritual en las personas, porque dice ahí en Jueces 8:34, dice, pero se olvidaron del Señor su Dios,
que los había librado de todos los enemigos que los rodeaban. Se olvidaron de Dios. Hermanos, eso nos puede pasar a nosotros también. Porque acuérdense, estas personas de ahí de Israel, del Antiguo Testamento, ellos iban al templo cada semana. Y sin embargo, dice la Biblia que se olvidaron del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo mismo nos puede pasar a nosotros. Y de acuerdo a las estadísticas, hermanos, se nos dice que la gran mayoría de evangélicos, porque a mí me gusta investigar principalmente estadísticas que tengan que ver con nosotros. La gran mayoría de evangélicos, como nosotros, se olvidan de Dios durante la semana. Nada más el domingo, cuando vienen a la iglesia, es cuando se acuerdan de Dios, piensan en Dios, escuchan de Dios, pero viene el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y nada, olvidados, Dios olvidado. Se olvidaron de Dios. Por eso es que ni les interesa, ¿verdad? El que haya un culto entre semana, el que haya un estudio bíblico entre semana, el que haya una oportunidad de servicio. Nada, porque yo estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer y yo sí trabajo, yo sí estoy ocupado y entonces no hay tiempo para pensar en Dios. Ahora díganme ustedes, esa condición, esa actitud, ¿fue producida por el Espíritu Santo o por los espíritus de Baal, Acera, Moloch, todos esos falsos? ¿Por quién fue producida esa actitud de no acordarme de Dios durante la semana, nomás el domingo? ¿De quién creen ustedes que produce esa actitud, esa acción? ¿Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿La carne? Y la carne es, hermanos, es la antena. Ustedes saben que la antena son las que reciben señales, ¿verdad? Entonces, la carne es la antena de los demonios. Ahí mandan ellos sus señales, su información, y nuestra carne cuando está abierta y lo agarra, lo abraza y empieza a vivirla. Por eso es que no debemos de vivir en la carne, dice el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestra antena va a estar receptora a las fuentes de maldad que no podemos ver. Así como en la antena usted no puede ver que está captando imágenes para que usted pueda ver la televisión. Así también la carne, no puede ver usted lo que está entrando a su mente, a su conciencia. Entonces se olvidaron del Señor su Dios. Fíjense cómo hace una comparación aquí, que los había librado de todos los enemigos que los rodeaban. ¿Okay? ¿Se fijan? Les había dado victoria sobre los enemigos de carne y sangre, aquellos que podían ver, pero aquellos enemigos que no podían ver, ahí perdieron, ahí cayeron. Qué advertencia para nosotros, ¿verdad? Que tengamos cuidado con esos dos mundos. Son dos mundos paralelos, pero que son realidad los dos. Los dos son igual de real. No hay con que uno es más real que el otro. Los dos son igual de reales. Y debemos de tener cuidado, porque Baal tiene una misión. Ahora, Baal, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes qué significa la palabra Baal? Tiene dos significados. Tiene el significado de Señor y dueño. Señor y dueño. Entonces, por eso les dije la semana pasada, él era al que consideraban el Dios más poderoso. Por eso, ¿verdad? Decían que él era Señor y dueño. Señor y dueño. Entonces, pero sabemos, ¿verdad? Que
que ese nombre Baal, esa figura que hicieron ellos de Baal, en realidad, detrás de todo eso había demonios, que eran los que estaban influenciando. ¿Okay? Entonces, la misión de Baal, hermanos, es, y lo hizo, ¿verdad? Lo hizo con Israel. La misión de Baal es hacer que una nación que haya conocido a Dios, así como Israel conoció a Dios, así como Estados Unidos conoció a Dios, entonces la misión es que deje de conocerlo. Que deje de conocerlo. Y aquí, ¿verdad? Cuando se habla de que deje de conocerlo, estamos hablando de un conocimiento personal de Dios, que verdaderamente hayamos conocido a Dios. Ahora puede uno decir, pero pues un verdadero creyente que ya conoció a Dios no puede dejar de conocerlo. Sí, en cierto grado, ¿verdad? ¿Verdad que la Biblia habla de que perdiste tu primer amor? Y hasta cierto punto, deja uno de conocer a Dios cuando empieza uno ya nada más a conformarse con un sistema religioso. Un sistema religioso. Acuérdense, Israel iban al templo y sin embargo ya estaban bajo la influencia principalmente de los ídolos falsos, de los demonios, en su manera de pensar, en su manera de vivir. Cualquiera puede decir, no, pastor, pero eso a mí no me pasa, usted está hablando de posesión. No, estoy hablando de influencia demoníaca, que eso es común, ¿verdad? La influencia que produce. Entonces, que deje de conocerlo, que la persona que se gozaba en tener comunión con Dios, en su palabra, poco a poco se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando. Y por eso, ¿verdad? Puede pasar toda la semana sin acordarse de Dios. Toda la semana sin acordarse de Dios. Qué devocional ni qué nada, qué de estudiar las Escrituras, qué de investigar un tema, qué de nada. Lunes, martes, toda la semana, invicto. Nomás los domingos, Dios, Dios. Dios, domingueros. Entonces, tenemos que creer que hay una batalla espiritual y que si yo estoy así, la estoy perdiendo. La estoy perdiendo, créalo. Entonces, deje de conocerlo y luego deje de saber de él. O sea que la persona va perdiendo el interés por saber de Dios. Por eso es que ya no, porque saber de Dios, para poder saber de Dios voy a tener que entrarle a las Escrituras, leyéndola, estudiándola. Pero estas fuerzas demoníacas empiezan a aventar a nuestra antena carnal las ideas y las prácticas de que pues yo no tengo tiempo. Hay que el pastor que estudie, pero yo no soy pastor, porque yo tengo que estudiar las Escrituras. Cuando la Biblia dice que el estudiar las Escrituras es para todo cristiano. Para todo cristiano. Yo por 10 años no fui pastor y era miembro de una iglesia, era como ustedes, ¿verdad? Ahí me sentaba para escuchar y estudiaba las Escrituras diariamente. Diariamente las estudiaba. Todavía hoy en día, aún aunque esté de vacaciones, no puedo dejar de estudiar las Escrituras. Yo no digo, voy a tomar vacaciones. No, lo primerito que hago en la mañana que despierto, y más ahora de viejo a las 4 de la mañana, aprovechar, estudiar. Tengo algún tema que quiero investigar bien porque hay algunos detallitos ahí que no encajan, ¿verdad? Y tengo que buscar. Y eso, ¿verdad?
Debe de ser de todo cristiano. De todo cristiano debe ser, ¿verdad? ¿Por qué? Esas huestes espirituales de maldad quiere que usted deje de saber de Él. Saber de Él, que aprenda acerca de Dios, de cómo es Dios, cómo opera Dios, la voluntad de Dios. Todo eso está revelado en las Escrituras. No crea que lo va a recibir en un sueño, en una visión. Solamente va a ser en las Escrituras. Dice, y a olvidarlo. La misión de Baal es que vaya poco a poco, hasta que usted se olvida. ¿Cuántas personas? Tal vez no ha conocido, yo he conocido a muchos que me los vuelvo a encontrar y se ve que se olvidaron ya completamente de todo lo que tenga que ver con Dios. Ya se olvidaron. ¿De quién creen ustedes que fue esa obra? No fue del Espíritu Santo. No fue de Cristo, no fue de Dios, esa obra de personas que ya completamente se olvidaron de las cosas de Dios. Y que no tan solo se olvidaron, sino que ahora ya están hasta como molestos con las cosas de Dios. Molestos. Y olvidar que alguna vez lo conoció. Así llegó una sociedad de Israel. Llegaron a estar en esa condición de que ni siquiera, como dice ahí, se podían ellos recordar de que hayan conocido al Dios verdadero. Es como hoy en día con nosotros los Estados Unidos. ¿Cuánta gente verdaderamente no sabe cómo la gente del pasado, de aquí de los Estados Unidos, conocía a Dios? ¿Cómo lo conocían? Creemos que siempre ha sido como es hoy en día. Y no es. Simplemente nomás vayan a una generación pasada de cristianos y pregúntenles a ver si las cosas están siendo igual en cuanto a la ética, la moral, el estado espiritual de la nación. Si sigue siendo igual que cuando ellos eran chicos, cuando eran jóvenes. Pregúntele a una generación, nomás una generación pasada. Pregúntele si van a ver qué decir. No, la cosa es muy diferente. Muy diferente. Entonces, olvidar que alguna vez lo conoció. Y eso es lo que hace, ¿verdad? El mismo, estas fuentes de maldad que están operando a través de diferentes medios, empiezan a enseñarle a la gente, ¿verdad?, lo contrario de la verdadera historia, de nuestra nación. Y les enseñan de tal manera que piensen que ellos tienen que tener vergüenza de lo que Estados Unidos ha sido. Y que tienen ellos que también ayudar para hacer un cambio fundamental de la nación. ¿No corrió así un presidente, aquí un candidato que dijo, si ustedes me eligen, yo voy a comenzar el hacer un cambio fundamental de los Estados Unidos? ¿Sí se acuerdan quién fue ese presidente? Un presidente de color, el primero y único presidente de color que... Ahora, cuando quiere decir un cambio fundamental, ¿qué era el fundamento de los Estados Unidos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, cuando dicen un cambio fundamental, quiere decir, vamos a quitar ese fundamento y vamos a poner otro fundamento. Y mucha gente que dice, ay, sí, un cambio fundamental. Ni sabían qué estaba diciendo. ¿Qué era lo que hay detrás de esas palabras? Y ahora podemos ver lo que está sucediendo con ese cambio fundamental. Y que muchas veces no nos gusta, pero la gente sigue votando por las mismas personas que promueven hacer un cambio fundamental de la nación. ¿Okay? Entonces, la misión de Baal, hermanos, esa fue, y fue exitosa, ¿verdad?
¿sí? Hizo que Israel se olvidara del Dios, de su fundamento, y se alejara de Él. Se alejara de Él. ¿Y qué pasó? Que al final del proceso ya no podía recordar ni imaginar cómo era haberlo conocido. ¿Cómo era haberlo conocido? Ya estaban bien envueltos en el sistema pagano. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que hasta muchos cristianos, su estilo de vida y su mentalidad es más secular, humanista, que bíblico. La mente de la mayoría de los cristianos no es la mente de Cristo, es la mente de este mundo. Así es como piensan, así es como viven, así es como ven la vida y así es como actúan. Más como la sociedad secular que como una sociedad piadosa, bíblica. Y esa es la advertencia para nosotros, hermanos, para que entendamos que esa condición la podemos experimentar nosotros con un trabajo que está haciendo poco a poco por huestes de maldad, que no quieren el bien para ustedes. No quieren el bien para ustedes, no quieren el bien para nosotros, quieren el mal para nosotros. Y por eso es que tenemos que hacer la guerra espiritual. Y teniendo en cuenta lo que nos dijo la Biblia, que más grande es el que está en nosotros que aquel está en el mundo, que en esa guerra espiritual yo puedo ser más que vencedor. Yo puedo ser más que vencedor, que no tengo que pensar, sí, pues es que esas huestes de maldad, Moloc, Baal, todos ellos, pues eran ángeles caídos, son muy poderosos, más poderosos que yo, pues ni modo, pues soy víctima. No, el Señor dice, no. Más grande es el que está en ti, el Espíritu Santo, Jesucristo, Dios, mucho más grande que esas huestes espirituales caídas de maldad que están influenciando a la sociedad. Es más poderoso el Señor, entonces podemos nosotros verdaderamente vencer en esta guerra espiritual. ¿Okay? Bueno, entonces vemos, ¿verdad?, que esa misma amnesia que sufrió Israel es la amnesia que nosotros aquí, Estados Unidos, ya está sufriendo. Ya está sufriendo. Porque como les digo, no podemos nosotros decir y creer que Estados Unidos como está ahorita, es lo mismo, está igual que a través de los años, a través de los siglos, que es igual. No, está siendo cambiada y transformada. Está siendo paganizada. ¿Están conscientes de eso, hermanos? Que está siendo paganizada, y al ser paganizada es una influencia que viene contra nosotros y nuestros hijos. Y que uno de los medios y talleres principales que se está usando, Baal y todos esos, para poder paganizar a esta sociedad son las escuelas. Son las escuelas. Para ahí luego comenzar con la paganización de la mente de las personas. Que se olviden, si tienen un rastro en sus mentes de Dios, que les hablaron ahí en la escuela dominical, creo que tenemos 5 días para borrárselos y meterles nuestra mente pagana. Entonces, hay amnesia. Fíjense, déjenme les enseño algunas estadísticas, ¿verdad?, que muestran esta amnesia, ¿verdad? El 59% de los adultos estadounidenses dice que Jesús no es Dios, pero la mayoría está de acuerdo en que fue un gran maestro según los resultados de la encuesta sobre el estado de la teología de 2021, ¿verdad? Este ministerio que se llama Estado de la Teología en la Nación hace encuestas, estudios.
hace estudios. Y este estudio, ¿verdad?, sacó que el 59% de los estadounidenses no creen que Jesús fue Dios. Fue un gran hombre del que podemos aprender, ¿verdad?, buenas lecciones de moralidad, de ética, pero no es Dios. Cuando en generaciones pasadas, hermanos, el porcentaje era alto de personas que decían, por supuesto que Él es Dios. Alto era porque si se fijan ustedes ahorita, el 59%, ya estamos hablando de la mayoría, ¿verdad? Y antes era una pequeña minoría que creía así. Una pequeña minoría, ahora es la mayoría. Díganme ustedes, si el cristianismo está ganando en esta sociedad, en este país, o está perdiendo. ¿Qué creen ustedes? ¿Ganando o perdiendo? Sí, hermanos. ¿Y saben quién tiene la culpa de que esté perdiendo el cristianismo? Sí saben, ¿verdad? ¿Será Dios el que tiene la culpa? ¿Quién será? Nosotros, la iglesia. Estamos dormidos. Necesitamos despertar y verdaderamente creer que hay una batalla espiritual. Necesitamos despertar y creer que yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra. Y verdaderamente iluminar, verdaderamente salar. Y no caer en la trampa del enemigo de mantenerme callado porque yo no quiero ofender a nadie. Pues así es como trabaja estos ídolos paganos. No ofendas con la verdad de Dios. No ofendas con la solución de Dios para el pecado, para los problemas. No los ofendas con eso. ¿Se fijan qué engaño? Y que no los creemos. Yo no quiero ofender a nadie. Ahora fíjense, aquí 59% de los adultos estadounidenses, ¿verdad?, lo presenta en forma general, pero ¿qué entre nosotros los evangélicos? Dice, el 30% de los evangélicos dice que Jesús no es Dios, pero la mayoría está de acuerdo en que fue un gran maestro. ¿Creen ustedes que en generaciones pasadas el 30% de cristianos bíblicos creían que Jesús no es Dios? Si la mayoría de la gente creían que Jesús es Dios, pues con más los evangélicos. Y sin embargo ahora quiere decir que de 10 evangélicos, 3 no creen que Jesús era Dios. ¿Se imaginan? 3 no creen de 10. Era para que dijéramos, no, de 1000, 3 no creen. No, de 10. De 10. Ahora fíjense, y aquí les voy a poner una prueba a ustedes con este otro dato. Dice, alrededor del 65% de los evangélicos, de gente como nosotros, que vamos a la Biblia, que creemos en la Biblia, de evangélicos, dice, en el estudio están de acuerdo con esta afirmación. Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios. ¿Usted cree eso? ¿Sí o no? Nomás dígame sí o no. ¿Lo cree usted eso? No están, muchos están con que, pues parece que sí. Mire, si usted dice que sí, yo le recomiendo que mejor vaya al Salón del Reino. Porque así es como creen los testigos de Jehová, no los evangélicos. Eso es lo que creen los... ¿Se imaginan para que un evangélico, una persona que escucha la palabra de Dios y vive en una iglesia como esta, crea en esa afirmación? Y es 65%, ¿eh? ¿Cómo creen ustedes que están en doctrina? Simplemente lo básico, la doctrina acerca de Jesucristo. De creer que sí, ¿verdad? Es el ser más grande y ser creado por Dios. 65%, hermanos. Estamos hablando que casi de 10 personas, casi 7 evangélicos creen así. Casi 7 creen así, de 10, casi 7.
¿Se imaginan? Ahora digan ustedes, si no ha tenido éxito la influencia de Baal, de Moloch y de todos estos dioses paganos que son en realidad influencias satánicas, demoníacas en la sociedad de aquí de los Estados Unidos. ¿Han tenido éxito? ¡Qué bárbaro! Miren nomás. ¡Qué exitazo! Fíjense, en 1991, el 73%, estamos hablando de 31 años atrás, apenas había nacido yo, ¿no? Ay, nomás para que le figuren, ¿no? Dice, el 73% de los estadounidenses creía que Dios es todopoderoso, omnisciente, perfecto y justo, creador del universo y que todavía gobierna el mundo hoy en día. Hoy en el 2021, en ese estudio que se hizo el 2021, solo el 51% de los estadounidenses creen eso. ¿Se fijan cómo ha bajado el porcentaje del 73 al 51? ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios o el pueblo de Dios? Tenemos que aceptar la culpa, hermanos. Tenemos que aceptar la culpa. Porque nosotros somos los que tenemos que hablar de Dios. Dice la Biblia que Dios me ha puesto a mí, te ha puesto a ti como atalaya. ¿Qué es una atalaya? ¿Qué era una atalaya? Una atalaya era una persona que estaba arriba, ¿verdad? Porque en aquel tiempo pues las ciudades estaban protegidas por una muralla, pero en esa muralla tenían atalayas allá arriba que eran como guardias que estaban siempre viendo a ver si no venía el peligro, algún enemigo, y cuando veían enemigo ellos tenían que avisar del peligro que venía. Y dice el Señor que así nos ha puesto a nosotros como atalaya. Y cuando vemos nosotros los peligros en cómo está atacando el enemigo y nos quedamos callados, ¿se imaginan ustedes? Ahí el Señor dice la advertencia. Y si tú como atalaya te quedas callado, dice el Señor, te las vas a ver conmigo. Te la vas a ver conmigo. O sea que viene el juicio de Dios, viene la disciplina de Dios. Entonces, fíjense todo lo que está sucediendo. Y no es casualidad, es la guerra espiritual que muy fácilmente podemos no creer ese aspecto de lo que estoy aquí presentando, de decir, eso de guerra espiritual, esas son circunstancias de la vida y esto y lo otro. No cree lo que está sucediendo detrás de eso visible, tangible, no cree que hay una guerra espiritual y que la estamos perdiendo. Fíjense también lo que dice, en 1994, el 8%, ¿verdad?, aquí de la población de los Estados Unidos no sabía ni le importaba el tema de la existencia de Dios. A mí no me importa nada acerca de Dios. Ahora, en el 2022, el 32% no le importa el tema acerca de Dios. Ahora, muchas veces por esas cosas decimos, no, por eso la gente no tiene interés, ¿para qué les hablo? Pues nomás voy a crear un problema, se van a ofender y esto y lo otro, mejor no hablo. ¿Creen ustedes que esa sea la voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Creen ustedes que sea la acción correcta a tomar, nomás porque vemos a las personas que no tienen ningún interés acerca de las cosas de Dios? No, hermanos. Hermanos, yo no tenía ningún interés por las cosas de Dios, se los he confesado. Yo no vine a la iglesia porque tenía interés en las cosas de Dios. Yo no vine a la iglesia. Ya les he dicho, yo era un ateo, yo no tenía ningún interés, nada. Por eso, a pesar de que me invitaban, y para mí en mi mente decía, esta gente ignorante, quieren hacerme ignorante igual que ellos, yo no voy. La única razón por la que vine, ya les he dicho, yo vine porque estaba interesado
en una damita muy hermosa, ¿verdad? Eso era todo. Y Dios usó eso para que pudiera escuchar la palabra de Dios. Por eso lo que les quiero decir es que aun cuando usted vea que la gente no está interesada, usted comparta la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y que aunque usted no pueda ver qué está pasando espiritualmente, dice la Biblia que no va a ser en vano. No va a ser en vano lo que usted haga cuando comparte la palabra de Dios, porque Dios sabrá cómo la usa, cuándo la usa y lo que hace, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que ver que sí estamos siendo paganizados por esos falsos ídolos, dioses, espíritus inmundos que paganizaron al pueblo de Israel y los trajeron a juicio. Porque muchas veces creemos que decimos, somos la nación más poderosa del mundo, ¿verdad? Y no, nosotros no podemos caer como nación, ¿verdad? Hermanos, se ha pensado, ¿verdad? En cuanto cuando uno ve el tema de la profecía. ¿Quién es ahorita el protector número 1 de Israel? ¿Quién? ¿Quién es? Estados Unidos. ¿Okay? Por eso es que no lo atacan como quieren atacarlo. Está rodeado de enemigos. Y la mayoría de sus enemigos tienen como misión, que lo tienen, ¿verdad?, en sus escritos legales, exterminar a los judíos, la exterminación de los judíos. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque saben que se meten con nosotros. Ahora, las profecías nos dicen que va a llegar un momento en que lo que viene siendo ahora, viene siendo Rusia, la China comunista y Irán, se van a unir y van a venir contra Israel, a atacarlo. ¿Por qué en las profecías no se ve que haya quien proteja a Israel? Algo va a pasar con Estados Unidos. ¿Por qué no va a proteger a Israel? Vamos a estar envueltos en una guerra, en una revolución interna. Vamos a estar bien debilitados. Vamos a estar bien paganizados en el que no nos importe. Pónganse a pensar, hermanos, ¿qué pueden ser las causas de eso? Porque, hermanos, nosotros hemos pasado de un pueblo que defendía la existencia de una verdad absoluta, una verdad moral, a una nación que rechaza los absolutos de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando rechazamos a Dios? Rechazamos los absolutos de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora adquirimos un sistema que es relativista. Relativista quiere decir que todo es relativo a mí, que todo depende de mí. Yo decido lo que es verdad y lo que no es verdad. Yo soy el que le decido. Como ya me deshice de Dios, entonces yo ya no creo los absolutos de Dios. Cuando Dios dice, ¿verdad?, de no adulterarás, no fornicarás. Bueno, yo ya no creo así, ¿verdad? Yo creo que esto y que mientras esto y mientras lo otro, yo ya hice, ¿verdad? Yo ya hice lo que yo creo que es lo correcto y lo que no es correcto. Y eso es lo que es el relativismo. Entonces, ahora nosotros hemos rechazado los absolutos de morales y hemos adquirido una actitud de relativismo, ¿Sí está bien ese reloj? ¿Sí? Parece que apenas comencé. Válgame Dios. ¿Sí me esperan 5 minutos? ¿Sí? O yo puedo pararle si ustedes me dicen, pastor, que ya estuve a punto de dormirme. Ya déjeme mejor dormir. Que al sacar la palabra de Dios y la ley de Dios, quedamos desprotegidos.
porque para eso el Señor nos lo dio, para protegernos de la influencia, de la maldad de estos dioses, de estos paganos, de estos demonios. Nos dio su palabra, la ley, los 10 mandamientos, por eso estableció a Israel. Primeramente cuando comenzó el proceso de establecerlos como nación, lo primero que les dio fue los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento era el más largo porque iba a servir de fundamento. Y así también, si nosotros, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Si perdemos ese fundamento, entonces los demás mandamientos van a caer por sí solos. Van a caer desde el momento que empecemos nosotros a caer en la idolatría, en el paganismo, en las creencias de la sociedad, en las creencias seculares, mundanas. Pues claro que le vamos dando rienda suelta a la carne. ¿Okay? Por eso, ¿verdad? Estados Unidos eliminó los 10 mandamientos. Antes usted entraba a cualquier escuela, primaria, high school, universidad, y en la entrada el primer mural que encontraban eran los 10 mandamientos, con la imagen de Moisés, con las tablillas y los 10 mandamientos escritos, que era para que así los estudiantes mantuvieran en mente una conducta correcta, moral y ética. Y sí la mantenían. Por eso es que en aquellas otras generaciones, que les digo, no siempre ha sido igual, como es ahorita. El problema principal que se tenían los maestros en las escuelas era que los niños o jóvenes anduvieran masticando chicle. ¿Se imaginan ahora? Pero quitaron los 10 mandamientos y ahora qué problemas. Ahora los maestros dejan que haya un caos, dicen yo nomás voy a dar mi lección y ahí si quieren aprender, aprenden y si no, pues no, ¿verdad? Yo ya no me voy a meter a problemas porque ahora tienen más protección ellos que los maestros. Antes un maestro se le respetaba y tenía control, ahora no pueden tenerlo. Ahora no pueden. Entonces vemos, ¿verdad?, que ha habido cambios, muchos cambios. Se eliminaron los mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos que prohibían la inmoralidad sexual y ahora se puede practicar cualquier clase de inmoralidad sexual. ¿Acaso no es legal 2 mujeres, 2 hombres que se casen? ¿Es legal o no es legal? ¿Y qué es lo que le puede pasar al pueblo de Dios? Que porque es legal, ya no lo condenamos. Yo ya no lo voy a condenar porque es legal. Ya es legal el fumar marihuana, ya no voy a condenar el fumar marihuana. Es legal el aborto, ya no voy a condenar el aborto. Y podemos caer en esa mentalidad pagana. En vez de decir, no, yo soy una atalaya y yo veo el peligro y yo voy a advertir sobre esto. ¿Okay? Una vez que se eliminó la palabra de Dios, no queda nada que pudiera detener la caída de la nación, porque no tenemos ningún estándar absoluto, todo es relativo. Y así le pasó. Te desechas a Dios, desechas los absolutos de Dios, desechas el estándar y el fundamento firme para una persona, para una cultura, para una sociedad, para una nación, y ya todo queda a lo que el hombre quiera determinar que es lo correcto y lo que no es correcto. ¿Ok? Por eso, hermanos, los Estados Unidos, donde la oración y la palabra de Dios se impartían a sus hijos, donde las escrituras eran respetadas, reverenciadas en los medios de televisión, de la radio y la cultura, y los preceptos y lo que dice la palabra de Dios era lo que informaba a las leyes, que se formaran las leyes de acuerdo a esas verdades morales, éticas de la palabra de Dios y las políticas, pero todo eso pues quedó fuera. Y ahora que reine lo que el hombre desee, lo que el hombre quiera. Por eso, hermanos,
para terminar, la nación está completamente abierta. Hemos completamente sacado a Dios y está abierta al sometimiento y dominio de los dioses falsos. Está abierta. Porque ¿se acuerdan que fue la advertencia de Jesucristo? Dice, cuando los demonios salen, pero luego ven que la casa está vacía, dice, ahora vuelven con más demonios a ocuparla. Y Estados Unidos vació la casa, sacó a Dios, y ahora están entrando Baal, está entrando Moloch, Asterat, está entrando todos los falsos dioses que trajeron la caída de Israel, han entrado aquí también. Díganme ustedes, ¿no será esto una tragedia? Si es una tragedia, hermanos, echémonos la culpa a nosotros. Ahora, yo no los quiero mandar nomás con culpabilidad, los quiero mandar con un reto, de que esta tragedia es nuestro reto. Es nuestro reto. Vemos nosotros el ejemplo de Israel. ¿Se pudo levantar Israel de esa condición? ¿Pudo salir adelante? Sí. Sí pudo salir adelante. Sufrió su juicio, sufrió sus consecuencias, pero pudo ser restablecido cuando hubo arrepentimiento. Cuando hubo arrepentimiento. Entonces, así nosotros ahorita debemos de reconocer mi falta personal, en dónde estoy fallando yo, arrepentirme y hacer las primeras obras, dice el Señor. Hacer lo que tengo que hacer. ¿Verdad? Oremos. Padre Celestial, Señor, ayúdanos a que podamos aceptar este gran reto que en realidad viene de parte tuya, de que podamos corregirnos en cuanto a la dirección equivocada en la que va no tan solo esta sociedad paganizada, sino también tu iglesia, tu pueblo, que empezamos a adoptar no la mente de Cristo, sino la mente del mundo, la mente de una sociedad pagana. Ayúdanos, Señor, a que podamos reconocer las áreas en las que necesitamos corrección, necesitamos arrepentimiento y que necesitamos empezar a hacer lo que te honra a ti y lo que tú, Señor, nos has mandado y nos has dicho que es tu voluntad, que es agradable y perfecta. Ayúdanos, pues, Señor, sabiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, sabiendo que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiarnos completamente de toda maldad. Gracias, pues, Señor, no queremos, Señor, ser un problema. Queremos ser solución para el problema. Para honra de aquel que estuvo dispuesto a sacrificarse por mí, por nosotros, que ahora también nosotros estemos dispuestos a sacrificarnos por Él. Cristo Jesús. Amén.